Bueno, Valeria, te voy a contar una historia de un chico que admiraba a alguien que era muy experimentado, que estaba en una granja y era como un sabio. Le decía, quiero que me des un consejo, quiero que me des el consejo más importante de tu vida. Y él dijo, no, ahorita no tengo tiempo para eso, pero es que estoy muy preocupado por mi vaquita, que pues está preñada, va a dar a luz, pero ya lleva mucho tiempo y no sé qué hacer con ella. Así que necesito que me apoyes pidiéndole a 4 personas expertas un consejo de qué hacer. Entonces, ayúdame con eso y después hablamos de lo que quieras. Entonces el chico se fue y dio su vuelta, visitó cuatro granjas también vecinas, fue al pueblo, regresó. Y dijo, bueno, ¿y qué te dijeron? Bueno, pues sí tengo 4 consejos, pero pues es que no sé, porque uno me dijo que fuera inmediatamente a un veterinario, que el veterinario se encargaba pues de hacer todo el procedimiento. Otra persona me dijo, no, no hay tiempo de ir al veterinario, es mejor que usted mismo la ayude, que aliste todo como si fuera pues un parto con guantes de cirugía y usted ahí mismo ayuda a la vaquita. Otros dijeron, no, déle el tiempo porque la naturaleza es muy sabia y seguramente si le da tiempo a la vaquita, ella va a poder hacer todo su trabajo normal. Y otra persona dijo, no, ahí no hay nada que hacer, la vaca no va a sobrevivir, hay que mejor sacrificarla y coger la carne del ternerito y de la vaquita. Entonces estoy muy confundido porque pues no sé, entonces el sabio le dijo, pues hice esto de aposta, que fueras y buscaras 4 consejos diferentes y seguramente todos tienen razón. Yo no puedo darte un solo consejo porque muy seguramente cada persona va bajo su propia experiencia, eh, pues teniendo diferentes maneras de resolver el problema. Entonces mi consejo es siempre, siempre sigue también tus instintos y hazlo por tus propios medios. ¿Crees que esta historia puede aplicar de alguna manera en el emprendimiento? No, pues me da mucha risa y me sorprende mucho que empieces tu historia, que empieces el podcast con esta historia, porque quizás siempre que alguien me pide un consejo, o inclusive yo en el camino del emprendimiento, de la carrera profesional, he sido muy cuidadosa de mi intuición. Digamos que he sido muy cuidadosa a quien le pregunto, a quien le hablo, a quien miro, cómo proceso esa información, pero al final siempre me conecto con mi intuición, porque siempre pienso que es uno el que verdaderamente tiene la respuesta. Pero pues como tú dices, esas 4 personas, aunque te están dando perspectiva y no está mal, al final te pueden desconectar con ese propósito o con ese deseo que tú tienes. Si tú tienes, digamos, por ejemplo, un trabajo y te pagan un sueldo y tienes proyección en una multinacional y probablemente le preguntas a una persona, oye, tal vez yo quiero arriesgarme a emprender y a crear una empresa, estoy segura que alguna de las personas que le pidas un consejo te va a decir, pero ¿cómo vas a dejar esa carrera profesional? ¿Cómo vas a dejar esa proyección profesional que tienes de cara a tu futuro? Y de pronto eso no es un mal consejo, pero qué tal que si tú emprendes se puedan detonar mayores oportunidades, mayor crecimiento. Claro, el camino va a ser más difícil, tampoco está mal quedarse, pero si tú verdaderamente tienes ese llamado y esa intuición, debes hacerle caso a eso, porque a largo plazo seguramente eh, pues vas a tener una recompensa. Entonces, Claro, y bueno, las mujeres tienen una ventaja con la intuición, ¿no? sí, como Tienen el dice sexto Shakira, sentido. somos las de la intuición. El sexto sentido. Bueno, ahí sí nos llevan un punto, sí, 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 sí. hay que aceptarlo. Y también uno ve en las redes sociales todos esos emprendedores, bueno, que ya tienen sus empresas o que ya llevaron, están en otro nivel y lo hicieron de una forma. Y lo que uno ve es que ellos aconsejan que deben hacerlo como ellos lo hicieron, pero resulta que puede que otra persona lo haya hecho totalmente diferente y también le haya dado el resultado. Entonces al final creo que uno mismo debe labrarse su propio camino con lo que tú dices, la intuición o bueno, también los datos, la información, lo que las personas que estén en el medio pues le hayan pues
dado como esa experiencia que ya cruzaron y que nos sirva a nosotros para continuar en el emprendimiento. Me parece muy bueno el ejemplo que pones de la persona en la multinacional, porque puede que no necesariamente salirse a emprender para esa persona sea lo mejor. Puede que no tenga esa capacidad de soportar un mes sin pagar el arriendo, sin recibir Un absolutamente mes. nada. A veces puede ser más. Entonces, ese tipo de cosas no funcionan para todos. Bueno, creo que comenzamos. Eso era para ir calentando la historia. ¿Cuánto llevas emprendiendo? Yo llevo emprendiendo desde el 2018. Nació, digamos, mi emprendimiento. Formalmente, digamos, ante la Cámara de Comercio está desde octubre del 2018. Bueno, y durante todo ese tiempo, todos esos años que llevas, ¿en qué momento tú has dicho, uy, quiero botar la toalla? Quizás el año pasado fue uno de esos años retadores en donde yo creo que cuando uno empieza a emprender, como todo es nuevo, todo es un reto, tú tienes, digamos, como unas metas gigantes, sabes que te puedes comer el mundo, tienes toda la emoción, y de pronto, digamos, como el año pasado ya cumplía como 4 o 5 años en este proceso donde alcancé, digamos, parte de lo que quería, eh, llegué a conquistar ciertos logros, pero ya el año pasado fue bueno. Digamos que ya me consolidé un poco, logré parte de lo que quería, pero me siento ya perdida. Por lo que te digo también, porque pierde uno cierto, como esa emoción de principiante, y vuelve a, digamos, como uno a quedar en pausa y decir, ¿será que esto sí vale la pena? ¿Será que yo sí voy a lograr algo más de lo que tengo ahora? ¿Será que sí puedo crecer? Yo creo que crear, a mí lo que me ha parecido más difícil del emprendimiento no es, bueno, crear el emprendimiento es difícil, ejecutarlo también es difícil, o sea, como de la palabra a la acción, creo que es difícil y cuando se logra eso es muy satisfactorio, pero crecer me ha parecido muy difícil. Entonces, digamos que desde que fundé mi empresa en el 2018 hasta el 2024, que fue el año pasado, tuve un crecimiento seguido, tuve grandes logros, tuve grandes eventos, que ahorita si quieres hablamos un poquito de lo que es mi empresa. Y ya en el 2024 me sentí como estancada. Eh, y ahí fue donde dije, pues como te cuento, como no sé para dónde voy, no sé si esto vale la pena, será que económicamente todo el esfuerzo que esto implica pues vale la pena con el retorno que estoy teniendo. También retos en términos del relacionamiento con las personas que trabajan con uno. Eso es muy retador. ¿Será que lo estoy haciendo bien? ¿Será que estoy impactando positivamente a las personas? Entonces fue un año como de cuestionamiento, de organizarme, de recordarme por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque también decía como, no, ¿qué pasa si vuelvo a emplearme? Y simplemente tengo un trabajo de 8 a 5 y los viernes me olvido y puedo dormir tranquila sin pensar en voy a pagar la nómina, tengo que pagar la seguridad social, tengo estos compromisos, no me han pagado. Pero yo creo que al final es, digamos, como superé, digamos, como ese momento, fue recordarme por qué lo estaba haciendo. eh, que además de lo económico, que obviamente hay una ambición ahí económica de lograr ciertos sueños, pero que al final también recordarme de las personas que podía impactar, de las cosas que podía lograr yo profesionalmente, personalmente. Yo tengo 2 hijos, soy mamá y tengo 2 hijos, y también de eso que podían estar viendo mis hijos en mí, que al final la mamá no se rinde y sigue soñando y aunque le cueste y aunque sea difícil, pues sigue soñando. Entonces como que el año pasado dije, nada, o sea, yo de verdad amo lo que hago, quiero seguir construyendo, me enfoqué y este año digamos que eh, se ha vuelto como a revivir ese fuego y ese Esa amor por chispa. lo que hago y esa chispa. Bueno, y Sí, tu esposo es el papá de tus hijos, ¿sí? sí, sí, sí. ¿Y él trabaja o también es emprendedor? Él trabaja con los negocios de la familia, digamos que él no fundó la empresa para la que trabaja en la familia, pero hace parte, digamos, como de los negocios de la familia, entonces digamos que es independiente. Ah, o sea, tu pareja te apoya en los emprendimientos. Sí, 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 mi pareja de hecho ha sido fundamental
en este proceso de emprendimiento. Porque a veces pasa que, pues si la pareja no es emprendedora o no conoce mucho de esto, pues a veces es una frustración grande porque uno le dedica mucho más tiempo al emprendimiento y inclusive sacrificando tiempo de pareja o tiempo inclusive de familia y eso no lo suelen aceptar tan fácilmente. Pero pues cuando uno tiene una persona que apoya, pues es una ventaja. Sí, Es una sí, sí. ventaja. No, él quizás ha potencializado a mi desarrollo profesional en todos mis roles. En el rol, o sea, me ha sabido entender en mi rol profesional, como mamá, como amiga, como esposa, y me ha permitido, digamos, tener esos espacios para yo poder crecer en cada una de esas facetas, a veces apoyándome, si no puedo estar presente como mamá, él está presente como papá, si yo tengo que estar por fuera, él está ahí, digamos, como al frente del timón apoyándome y se siente muy orgulloso de eso y eso es pues definitivo, porque además digamos que en mi casa están un poco invertidos los roles en el sentido de él tiene un trabajo, trabaja en los negocios familiares, pero su trabajo es más tranquilo, el mío es más agresivo, tengo que estar más presente, tengo una demanda laboral muy, muy, muy grande, entonces él siempre me apoya, digamos, como a poder, digamos, manejar como ese balance y poder cubrirme como en esos espacios que te digo. ¿Será que la Valeria de los 10 años se veía como te ves hoy? 100%. Así te querías ver. Sí, O sea, lo has logrado. sí, sí, sí. Entonces, esa niña estaría orgullosa y diría, Muy orgullosa. si yo te regalo un viaje en el tiempo a tus 15 años por 30 segundos, ¿qué te dirías? Que se siente muy orgullosa de ver que todo lo que soñó algún día lo está consiguiendo y que inclusive es mucho más de lo que, pues, de lo que siempre soñó. Ok, y si lo llevamos un poquitico más al 2018, a ese primer día de emprendimiento, ¿qué te dirías hoy? O sea, te vas a ese pasado y te puedes decir algo, ¿qué te dirías? Me acuerdo, hay una anécdota, es muy chistosa. Yo siempre he querido ser, yo vengo del sector financiero, mercado de capitales, digamos que ahí empecé como mi carrera profesional desenvolviéndome en las áreas de comunicación, mercadeo. Entonces, siempre he tenido como trabajos muy formales, donde hay correos electrónicos, correos formales, empresas grandes. Entonces, cuando empecé a construir mi empresa, yo quería que todo fuera muy formal desde el inicio, porque sabía que mis clientes iban a ser bancos, comisionistas de bolsa o grandes empresas. Entonces me acuerdo que desde el primer día tenía clarísimo que quería tener, pues, digamos, quería estar inscrita en la Cámara de Comercio, poder tener un NIT y abrir un correo electrónico que fuera corporativo, no quería que fuera Gmail, valeria@gmail, Hotmail. ajá. Entonces me Hotmail es para los acuerdo niños. que compré la licencia y el dominio, me acuerdo que compré dos correos, el mío como bgomez@ding y compré otro que se llamaba como administrativo. O sea, los dos los manejaba yo, pero tenía que tener por lo menos dos áreas ahí como para verme más grande. Y me acuerdo que cuando instalé ese correo en el 2018, yo miraba ese correo y yo decía, ¿quién mira a escribir a este correo? De verdad, o sea, como que quién me va a escribir un correo a mi empresa? Y entonces, para tu pregunta, hoy me paro en ese correo y digo, tengo muchos correos de grandes empresas, de peticiones, solicitudes, y eso me hace sentir muy orgullosa. Hoy poderme parar en ese correo y decir, tengo que responder 50 correos de empresas que están trabajando conmigo, de negocios que estoy moviendo, de eventos que estoy moviendo. Entonces, ese momento siempre me conecta mucho y lo tengo muy presente como el inicio a lo que, pues, a lo que he logrado hoy. Bueno, descríbeme entonces, ¿quién es Valeria Gómez? Bueno, Valeria Gómez, como en la faceta personal o profesional. Bueno, la voy a Puedes, mezclar. puedes, puedes hablar de las dos. Valeria Gómez es manizaleña, tiene 38 años, soy mamá, soy casada, tengo dos hijos. Lourdes tiene 3 años, 4 años ya cumplió y Pedro Juan tiene 5 años. Son hijos pandemia. ¿Nacieron de la pandemia o en la Nacer- pandemia? No, pues dije, bueno, en esta pandemia no No hay hay mucho mucho que trabajo, hacer. así que vamos a aprovechar a tener hijos para que después cuando se reactive todo, volvamos a la normalidad, ya tengamos eso check. Em, Estudié mi carrera en Estados Unidos, en Atlanta.
estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Trabajé en Estados Unidos en todo lo que te puedas imaginar. Trabajé como mesera, vendí flores, trabajé en una agencia de seguros, y eso me formó impresionante. Creo que eso me dio unas habilidades para no tenerle miedo a nada, para cuando me planteaban algún reto profesional decir, bueno, yo sé que si vendí flores la logro, fui mesera también lo logré, así que cualquier cosa lo puedo hacer. Y de ahí me gradué y pensé si me quedaba en Estados Unidos o me devolvía, pero por alguna razón Colombia ha sido muy importante para mí. Estar cerca de mi familia, me siento muy orgullosa de nuestro país, me gusta, digamos, como la dinámica de cómo se vive en Colombia, entonces me devolví. Ahí empecé a buscar trabajo y, y me perdí un poco en mi carrera porque yo soñaba con estudiar Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas pensando que al otro día pues iba a ser embajadora y resulta o diplomática, pues, y resulta que no, pues que las cosas no son así. O me imaginaba ya siendo pues la directora de una ONG y cuando llego a la vida profesional digo, no, pues no, resulta que no es tan fácil y me perdí un poco en como en qué enfocarme. Empecé a trabajar vendiendo blindajes. Yo siempre he sido pues como muy comercial, pero sabía que no era lo mío. Y de ahí me llaman una amiga, se iba a ir a Londres y dejaba un puesto en Asobolsa, que es el gremio de las comisionistas de bolsa. Y me dice como, mira, tengo este cargo, yo hago todos los eventos, las comunicaciones y todo el tema de marketing para el gremio, ¿te gustaría? Y yo, bueno, sí. Ahí va a lo que tú mencionaste al inicio. En ese tema de blindajes había una muy buena remuneración económicamente, porque habían unas comisiones y ese tema es costoso. Y un amigo me aconsejó, pero pues, ¿cómo así? Usted se está ganando ahorita tanta plata, saber a ganar menos de la mitad. No, quédese vendiendo blindajes. Y yo, ¿será? Y entonces le pregunté a mi hermano, que es una persona pues súper racional, y me dijo, no, Valeria, se tiene que ir para Solsa. Y yo, Lucas, pero si mi hermano se llama Lucas, pero ¿cómo así si me van a ganar pues la mitad de lo que me estoy ganando? Y yo tengo por cerrar tantos blindajes, imagínese, sería tanta plata. Y me dijo, piense en el futuro, piense en el futuro. Me pasé, le hice caso a mi hermano y a mi intuición, y ahí empezó toda mi carrera profesional. Digamos que de ahí ya seguí trabajando un tiempo, fui ascendiendo, después quedé como la directora del área, y hubo un momento donde ya toqué, digamos, el techo. Yo organizaba todos los eventos para Sobolsa, las comunicaciones, todo el tema de mercado ya como directora, y tenía mucho relacionamiento con otras empresas, cuando organizábamos cosas en conjunto, y esas empresas me empezaron a decir como, no, Valeria, qué dicha que tú nos pudieras manejar las comunicaciones, los eventos, que pudieras operar nuestros eventos. Yo no, pues porque soy empleada de Asobolsa no puedo, pero ahí se me prendió, digamos, como un poco el bombillo. Y dije, ¿qué pasa si yo me independizo y empiezo a ofrecerle, digamos, como mis servicios a todas estas empresas que ya me conocen? Porque yo trabajé ahí 5 años. Entonces ya tenía como una reputación, un relacionamiento. Eh, Mi esposo me propone matrimonio y me dice, como él vive acá en Bogotá, pero somos de Manizales, y me dice, mira, yo en Bogotá, mis negocios están en Manizales, Bogotá no es una ciudad que me gusta vivir mucho, yo quiero que nos casemos, pero la verdad es que mi vida yo la quiero hacer en Manizales. Entonces ahí me pone, digamos, como un poco a prueba. Y yo dije, pero yo qué me voy a ir a Manizales, yo estaba aquí joven, me quería comer el mundo, estaba en este mundo financiero, y yo decía, no, ¿qué voy a hacer? Pues ese fue un reto muy grande como pareja, pero al final detonó también la decisión de, pues sí, voy a abrir mi emprendimiento, eh, y voy a crear a DIC. Y así fue como nació, y esa es ¿Cómo lo Valeria. convenciste entonces? ¿Están viviendo en Bogotá? No, no, no. Entonces la negociación fue la siguiente. Listo, monta tu emprendimiento, pero nos vamos a ir a Manizales, y pues eso te permite la flexibilidad de no tener que estar en una oficina, sino pues de atender tus clientes virtual o viajar de vez en cuando. Eh, Eso fue en el 2018, como te dije, entonces duré como 2018-2019 como en esa transición de venir, venía muchísimo, y llegó la pandemia y todo facilitó aún más las cosas, porque ya, digamos, durante la pandemia todo era virtual, y después de la pandemia pues la manera de trabajar cambió mucho, muchas reuniones eran virtuales, ya no había tanta presencialidad, entonces eso me ayudó mucho ya a no viajar tanto, sino a atender mis clientes virtuales y bueno, y en fin. Bueno,
Si tú mañana, Esa es Valeria. si tú mañana pierdes todo, por alguna razón, algo sucede, se pierde todo, tienes que comenzar de cero. Comenzar de cero en el tema de emprendimiento, de empresa. ¿Qué decisión tomas o qué harías diferente en ese nuevo comienzo? Pues yo sé que va a sonar muy cliché, pero yo creo que nada, porque al final como siento que hay una cosa que siempre digamos, digamos, uno de los principales, em, las principales cosas que pienso o por lo que me rijo y es la ética y la transparencia y hacer las cosas bien. Entonces, desde el inicio que empezó mi empresa, dije, siempre voy a hacer las cosas bien. Esperamos que estés disfrutando de este episodio de Anécdotas de Emprendimiento, historias reales, lecciones valiosas para los negocios y la vida. Te contamos que este podcast es producido por meapunto.co. Si tú también quieres tu propio podcast, recuerda ver toda la información que te dejamos en la descripción de este episodio. Continuamos. Em, y creo que cuando tú haces las cosas bien, todo se te devuelve. Si tú tratas bien a las personas, si tú haces los negocios de una manera ética y correcta, si tú eres transparente con tu cliente, eso va a tener un retorno. Puede que se demore más, obviamente, porque de pronto hay unos caminos que son más rápidos, de pronto, que te van a dar un retorno más a corto plazo, pero yo pienso que cuando tú haces las cosas bien, yo las he hecho bien desde el principio, siempre vas a tener el retorno que deseas. Entonces no siento que haría las cosas diferentes. Vale, ¿y volverías entonces a seguir emprendiendo en el mismo negocio? ¿Harías nuevamente una empresa igual? Sí. Sí, y siento que sí, porque soy una apasionada de lo que hago. Amo todo o sea, lo que hago y a lo que se dedica mi empresa, pues soy muy apasionada. Bueno, yo te voy a dar ahora tres regalos y tú tienes que decidir uno solo. Podrías estudiar una maestría donde quisieras y la que quisieras. Dos, te diría, te voy a dar $30,000 para que lo inviertas en tu empresa solamente. O te voy a regalar una mentoría con un millonario de tu sector para que se dedique solo a ti, solo a darte consejos o estrategias solo a ti. ¿Cuál eliges? Bueno, estoy haciendo una maestría en este momento, entonces digamos que ya la tengo ahí check. Yo creo que la mentoría, Ok. porque creo que, bueno, y ahora que soy mamá, creo que el ejemplo y la experiencia es la forma más clara en la que pueda impactar uno la vida de las personas o que uno de verdad pueda aplicar eso a la vida de uno. Entonces sí me parece que tener una mentoría de una persona que haya transitado altos, bajos, que se haya caído, que se haya levantado, que haya tenido que tomar decisiones, que haya tenido que manejar dinero, eh, pues que te pueda dar como ese feedback y esa experiencia me parece muy importante y me parece muy valioso. ¿Tú qué prefieres? ¿Un muy buen cliente o un muy buen empleado? Yo creo que un muy buen empleado, porque con un muy buen empleado me puedo conseguir muy buenos clientes. ¿Eres de las que piensa que a los clientes también hay que decirles que no? 100%, pero a hoy. A ver, o sea, en el 2018, Cualquier cliente es un cualquier cliente. cliente y lo que me pidieran en términos de descuento, de negociaciones, como sí. Ahora obviamente pues soy más madura en ese sentido, ya tengo una trayectoria y tengo pues digamos como unos recursos asegurados en términos de la facturación de la empresa que me permite ser más estratégica, pero pues eso es a hoy. Entiendo perfectamente cuando uno empieza que uno dice, no importa, deme el 50% de una al 50%, que también me parece válido porque al final como que yo sentía que esos clientes le estaban dando la oportunidad a uno de hacer un trabajo por primera vez y sabes, como que también me parece válido que ellos obtengan ese descuento de primiparada de lo que uno al final no sabe si va a salir bien o no.
¿Y tú crees que qué tusa es más grande? ¿La tusa de un cliente que se te fue, que tú dices, "Ay, se fue este cliente y te duele"? ¿O la tusa de, pues, de un empleado que tuviste que dijiste, no, se fue y me duele mucho no tenerlo en la organización? ¿Qué tusa es más grande y te ha pasado algo? El empleado, yo creo. Es que el empleado es, o para mí por lo menos, o sea, yo confío mucho en mi equipo o en esa persona de confianza, confío muchísimo, creo mucho. Me encanta ver crecer a las personas, o sea, a mí me encanta como cuando una persona entra a Ding y, y empieza su carrera profesional, no tiene mucho conocimiento, le cuesta hablar en público, le cuesta, digamos, llevar una reunión y ver cómo va creciendo. Para mí eso es súper gratificante y de verdad que eso es muy importante para mí como empresaria. Me encanta poder aportar a eso. Em, entonces sí, diría que la tusa del empleado es dura y me ha pasado. Me pasó cuando inicié. Yo tenía no una socia, porque la empresa es netamente mía, pero era una socia como no tenía, digamos, como los recursos para pagarle un sueldo. Le dije como a Valentina Cortés, Valen, si ves este podcast, Vamos. Valentina, Valentina, le dije, la conocí porque la contraté para un tema de Asobolsa y después ahí estaba Ding y le dije como Valen, ¿por qué no nos apoyémonos en esto juntas? Y de los eventos que salgan, pues yo te doy una comisión grande, pero no me pidas un sueldo porque no tengo ahorita cómo cubrírtelo. Y amé trabajar con ella, creo que hubiéramos podido hacer cosas grandes juntas y al esposo lo trasladaron a Canadá y cuando me contó yo decía, no, vale, porque íbamos como, fue iniciando, entonces íbamos despegando, las cosas se estaban dando. Ella inclusive me había hablado inicialmente como de pronto de comprar un pedazo de Ding y volvernos socias, pero pues no se alcanzó la conversación, pero sí, sí me dio mucha tusa de ella y de Viviana Álvarez también. Vivi, es todo para ti. Vivi fue una persona que trabajó conmigo durante muchos años en Asobolsa y después también trabajó conmigo para DIN y se fue para España. Y la lloré hasta el último día, la lloraba y le decía, Vivi, por favor, no te vayas, por favor. Sí, me han dado muchas tusas. De los clientes, cuando se han ido, me han quedado es como muchas reflexiones que creo que sirven de cara a nuevos clientes. Como decir, pucha, sí, me faltó esto. Yo siempre trato de cuestionarme mucho a mí, porque siempre van a haber clientes complicados, de pronto clientes groseros, clientes que te van a poner, digamos, como que te van a retar muchísimo en muchos aspectos económicos, profesionales, personales. Entonces al final lo que creo es como cuando un cliente se te va debe quedar es como esa reflexión de cómo lo puedo hacer mejor o inclusive este no es el tipo de cliente que yo quiero, porque eso también es súper válido, como cuando se te va un empleado y tú dices, bueno, se fue, qué pesar que se haya ido, pero ese es el perfil que yo quiero o ese es el perfil que no quiero. Y uno también a medida que va madurando en el emprendimiento tiene que empezar a entender eso, qué tipo de clientes quiere para su empresa. Bueno, ¿y qué requisito debería tener un socio o una socia eh, para trabajar contigo? Ahorita estás sola, pero te sientes sola, dices, mejor con un socio, y si fuese así, ¿cuál sería el socio ideal? Porque eso es como una relación de pareja, Eso porque es uno un comparte un matrimonio. contrato, ¿sí? Entonces uno comparte temas económicos, de decisiones, de tiempo, de ideología, de expectativas, entonces al final sí es como escoger una pareja, pues, al fin y al cabo sí se comparten muchas cosas. Pues lo he pensado mucho y de hecho el año pasado lo pensé mucho cuando te digo que estaba como desmotivada porque a veces las conversaciones en las empresas cuando es un solo socio pues son con tus empleados y aunque yo pienso que digamos cuando uno trabaja con más personas es un trabajo colaborativo y debería ser horizontal, a veces es muy vertical. Entonces cuando yo le pregunto a alguien, digamos a mi directora comercial como, bueno, ¿tú qué piensas? ¿Qué hacemos? Al final yo creo que ella me dice lo que ella piensa, pero al final está un poco como
está un poco como influenciada por mí, entonces está un poco sesgada. De pronto un socio puede ser más pragmático, te puede cuestionar más. Y el año pasado lo pensaba, que bueno tener como un par que me pueda decir como no, hagamos esto, inverta, o cerremos esto y montemos otra cosa. Me gustaría como para ese tipo de decisiones, pero a veces también digo como no, yo puedo sola. ¿Sabes? Yo lo puedo hacer sola y de pronto el tipo de socio que me gustaría tener son esas personas que trabajan para mí. Es decir, poco a poco construir esa relación profesional a largo plazo y que estos colaboradores que han creído en mí, han creído en Ding en las buenas y en las malas, se conviertan un día en socios. Se lo ganen. Exacto. Ok. Cuéntame un poco la historia de Ding. O sea, porque ya nos diste como esa primera abrebocas. ¿Qué hacen? ¿Por qué nació? Listo. Entonces nos quedamos en la historia donde te conté un poquito de Valeria, que también ahí le metí un poquito de historia de Ding. Pero entonces cuando yo llego a esa conversación con mi esposo donde me dice, yo me voy a ir a Manizales, tú estás en Bogotá, ¿qué vamos a hacer? Ahí yo estaba organizando el Congreso de Asobolsa, que lo hace en alianza con la Bolsa de Valores de Colombia, y todos los años teníamos que hacer una convocatoria para los operadores logísticos, quien organizaba el Congreso. Entonces yo era la encargada de hacer como el scouting de esas empresas, que de verdad eran como dos, no habían muchas más allá, digamos especializadas en lo que era el Congreso de la Bolsa y la Bolsa. Yo hacía el scouting y llevaba esa presentación al presidente de Asobolsa y de la Bolsa, decirles, miren, estas son las empresas, estos son los costos, etcétera. Entonces en el 2017 llevo esa presentación ya pensando, ya con la decisión de mi esposo, como, ¿qué vamos a hacer? Eh, yo no voy a vivir en Bogotá, tú, pues yo me voy a ir a Manizales, también pensando en que llegado a un cierto techo y no iba a crecer mucho más en Asobolsa, pero me encantaba lo que hacía, con la conversación a veces de las empresas que me decían como, ven, ¿y tú por qué no organizas los eventos para nosotros? Entonces, con todo ese ruido, digamos, externo, llego a esa reunión, presento, y el presidente de la Bolsa de Valores, que en ese entonces era Juan Pablo Córdoba, que yo creo que él no sabe esto, De eh, pronto nos llega a escuchar. de pronto nos está oyendo, dice, Valeria, pero ¿cómo así? O sea, solo me trae las mismas dos empresas que me trae el año pasado, es que usted debería ya crear su empresa. Y yo pues me quedé callada y dije, ding, 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 ding. Eso ¿Cómo no así? Entonces, de hecho, pues parte de la construcción de mi marca es como por esa generación de idea, de campana, de negocio, de ding, ding, de ideas. Y ahí dije, claro, o sea, ¿qué pasa si yo le propongo a Sobolsa que yo me salgo, que sigo atendiendo sus eventos, pero pues abro mi espectro a otros clientes? Entonces, con esa idea me fui y le propuse al presidente de Asobolsa en ese entonces, que es Jaime Humberto López, que es uno de los mentores más grandes para mí, profesional y personalmente, lo admiro profundamente, ha impactado positivamente a lo largo de toda mi carrera profesional y personal. Y le digo, Jaime, por qué no me dejas? Yo creo mi empresa, experta, digamos, como en la organización de eventos, de comercialización, de relaciones públicas, y yo sigo atendiendo a Sobolsa, igual como ejerzo hoy todas las funciones, te las voy a ejercer, pero desde mi empresa. Y me dijo, listo, dale de una. Le dije, pero además no voy a estar en Bogotá, voy a estar en Manizales. Y me dijo, bueno, dale, yo confío en ti. Y acordamos pues que viajaba algunas semanas al mes. eh, y ahí empecé a crear Ding, como te digo, siempre como muy formalizada, entonces empecé a pensar en la marca, en cómo quería que se viera, que fuera pues, que se viera como una marca grande, abrir mis correos, el root, etcétera, hice pues como todo y desde ahí he empezado como a soñar. Obviamente, siempre digo, me parece como los emprendedores que empiezan desde cero, uff, me les quito el sombrero. Porque al final yo empecé con ese primer cliente que era Sobolsa y ya tenía, digamos, una facturación y un rubro asegurado. Y no cualquier cliente. Y no cualquier cliente. Y además ya tenía pues como los 4 o 5 años de experiencia, el relacionamiento. Entonces fui a tocar las puertas a la bolsa y ya me conocían. Y ahí pues empezaron a detonar todas las demás conversaciones.
Y esa es pues como la historia de Ding. Entonces Ding es una agencia especializada en el relacionamiento corporativo. Entonces nosotros a través de la organización de eventos, de comercialización de eventos, de estrategias de relaciones públicas, conectamos a las empresas con su público objetivo, detonando ¿qué? Oportunidades de negocio. Cualquier tipo de evento. Cualquier corporativos, sí, de cualquier sector, pero corporativos. Y lo que nos interesa es como mucha gente me dice, bueno, tú eres una BTL, tú eres un operador logístico. Pues sí, pero digamos que por eso mi eslogan es relacionamiento corporativo, porque a mí lo que me interesa es que si yo organizo el Congreso de Asobolsa y la Bolsa de Valores de Colombia, que ahora es el Congreso Regional de Mercado de Capitales, yo quiero que en ese espacio se generen conversaciones que lleven a oportunidades de negocio y que, digamos, haya como un retorno y haya un resultado que sea positivo. Bueno, excelente historia. Yo me estaba preguntando tus hijos. ¿Cuándo los ves? Rápido. ¿Crees que van a seguir tus pasos? Están muy pequeñitos, pero yo creo que todavía ya empiezan como a ver. Son muy ese inteligentes. ejemplo de la mamá, y bueno, digamos que Más de los que son- los niños son más inteligentes de lo que uno cree. Pues. Claro, porque además ya son pues de una época totalmente digital, entonces van a tener una serie de beneficios que nosotros no tuvimos o que para nosotros fue una transición, ellos ya los tienen consolidados, ¿no? Entonces ellos ya llegarán tus hijos seguramente llegarán a bachillerato a trabajar herramientas de inteligencia artificial y harán mil cosas que nosotros no podíamos hacer. O sea, para nosotros una tarea era ir a la biblioteca porque no había internet, entonces tocaba ir a la biblioteca, tocaba leer, no porque fuera mejor o peor, solo porque tocaba. Si tuviéramos el internet en esa época, seguramente hubiéramos hecho otras cosas diferentes. ¿Cómo los ves? ¿Cómo los ves a ellos? Pues, pucha, es que es muy difícil porque uno a veces pone muchos sueños en los hijos que uno no sabe si al final son los sueños de ellos. Eh, yo creo que mi hijo mayor, Pedro Juan, es un niño muy artista, como lo veo más como emprendiendo. Él dice que quiere ser DJ, ama la música. Entonces yo creo que de pronto él se va a ir más como por la rama artística o como por ese lado. Mi hija sí es muy parecida a mí, como en el temperamento y en el carácter, y yo creo que para emprender se necesita mucho carácter, mucha persistencia. Entonces de pronto mi hija podría adaptar, podría Ser más del corte desde mi lado, emprendedor. Bueno, sí, sí. todavía seguramente van a explorar muchas cosas antes de esa decisión, pero si uno como papá, a veces uno dice, "Uy, ojalá sí, o no, ojalá no, porque no, no, ese No, sí, sufrimiento". sin miedo al éxito. O sea, yo digo que sí, 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 mejor dicho, si es el deseo de ellos, si ellos lo ven y lo quieren, de una, nunca le diría a mis hijos no emprendan. Así se caigan 1000 veces, pero que sigan por... Antes considero yo que era un poco más complicado por temas quizás culturales, que las mujeres salieran a tomar esas decisiones como las que tú tomas. Pero pues hoy en día creo que esto ha cambiado bastante. De hecho, puede ser que ahora estemos a otro extremo, al otro lado de la línea. ¿Consideras que hoy es una ventaja siendo mujer emprender? ¿Se te abren más caminos? Mm, no, no creo que por el hecho de que tú seas mujer se te abran más caminos. De hecho, me acuerdo que, digamos, en la industria de eventos que yo estoy en la operación logística, al principio me costaba mucho como, no sé si era algo que yo percibía o verdaderamente era así, pero digamos, pues hay técnicos, hay hombres, digamos, el rol masculino es muy importante en eso. Y iba y les hablaba y no me ponían cuidado. Y yo, por favor, pónganme cuidado, que les estoy diciendo y yo sé de lo que estoy hablando. Aparte que siempre he tenido, no es por echarme flores, pues, pero siempre han dicho que me veo más joven de lo que parezca. Entonces era como el hecho de ser mujer y que parecía una niña de 20 años emprendiendo que, digamos, nadie la tomaba en serio. Entonces, digamos que a mí creo que no se me ha dificultado porque al final he sabido como siempre darme el lugar
y si no he sentido que me están dando el lugar, lo verbalizo y lo digo y lo expreso. Pero tampoco creo que, no sé si me haya abierto pues como puertas, si fuera hombre hubiera sido distinto, no lo sé. No lo sé, pero además, digamos, hoy en día DIN, que es una empresa fundada pues, por mí, por una mujer, y todas las personas que trabajan en DIN son mujeres. No sé si me ha servido o no, pero sí soy muy, digamos, muestro mucho el hecho de que somos mujeres y que DIN es fundada y liderada pues únicamente por mujeres, pero no tengo como, sí, no sabría Sería decirte como un si eso. diferencial que tienes. Sí, es un diferencial, sí, pero no sé si eso haya hecho que, pues, que se me hayan abierto puertas o no, no sé. Bueno, yo quiero que tú le regales a toda la comunidad que es pues, de emprendedores, empresarios, ejecutivos que escuchan o siguen este podcast 3 consejos que tú le quieras dar a ellos. Puede ser, aquí hay gente que está pensando en emprender, que de pronto escuchando esto dice, uy, no, ya no lo hago, o se animan y dicen definitivamente sí. Para estas personas, ¿qué les dirías? Pues el primer consejo, volviendo a como iniciamos el podcast, es conectarse con la intuición. O sea, como ser muy estratégico en pedir esos consejos, pedir esa ayuda, saber a quién persona pues, le estás pidiendo como ese consejo, pero al final conectar mucho con tu intuición, porque solamente tú en verdad, a veces uno quisiera que le dieran como la respuesta a todo, como, ya, dígame si me debería casar o no, no, pues ¿quién va a saber eso? O dígame si debería emprender o no, o dígame si debería tener hijos o no. Entonces, sí, mi consejo para el emprendedor que esté tomando la decisión, digamos, de emprender o inclusive dejar su emprendimiento es, óigase mucho usted, conéctese con ese propósito inicial y conéctese con usted y verá que ahí está la respuesta. Nadie más que uno tiene la respuesta. Yo creo que segundo, ser muy persistente. Yo soy fiel creyente que obviamente uno se tiene que preparar muchísimo porque si la oportunidad se presenta y uno no está preparado, pues no hace nada. Prepararse mucho, pero también ser constante y persistente. Todos los días de su vida que usted se levante a trabajar, haga algo porque ese emprendimiento sea exitoso o si no, aún no lo tiene, haga algo para que pueda llevar a cabo ese emprendimiento todos los días, porque yo creo que las acciones aisladas no funcionan. Decir un día como, bueno, yo cada mes me siento a pensar en mi emprendimiento, no, todos los días siéntese 1 hora y piense en eso que quiere hacer, visualícese, organícese y lleve a cabo una acción que le permita pues tener el resultado que usted quiere. Y yo creo que el tercero, y este de pronto se lo podría dar como a las mujeres que de pronto nos ven, porque las mujeres tenemos muchos, considero yo que mucho más retos que, sobre todo cuando somos mamás, tenemos mucho más retos que los hombres, tenemos como muchas más cargas. Y yo creo que el balance en la vida no existe, me parece la palabra más sobrevalorada y como más, no sé, en el caso del emprendimiento y de las mujeres como líderes y como empresarias, y es que al final, pues siempre va a haber algo que tenemos que entregar a cambio, entonces considerarnos que podemos ser las mamás perfectas, presentes, las esposas, las amigas, pero además las emprendedoras, pues eso no va a pasar. Entonces, que Muy ideal, muy entendamos, sí, idealista. es un balance que es muy idealista, es que es completamente imposible de alcanzar y nos damos mucho palo por eso. Entonces, mi consejo sería, en la vida hay prioridades. A veces, digamos, para mí los fines de semana son prioridades con mis hijos y yo pongo a un lado el computador, el celular y estoy presente con mis hijos, pero hay semanas donde yo me voy a hacer un evento en Cartagena donde no puedo ver mis hijos y no puedo estar presente. A veces me voy con mi esposo para un paseo y me olvido de mis hijos y me trabajo. Entonces yo creo que ese sería como el tercer consejo, como eh, simplemente ver que en la vida hay prioridades, hay momentos para todo, pero no todo lo podemos tener, digamos, balanceado. Vale, y algo que definitivamente un emprendedor no debe hacer. O sea, no hagan esto nunca. ¿Qué sería? Eh,
nada que sobrepase su ética o sus principios. Nada, absolutamente nada. Nada que además se sienta incorrecto, porque uno también lo sabe. Muchas veces a uno le proponen un negocio, venga, no sé, digamos, te voy a dar un ejemplo, no me ha pasado, pero bueno, sí me ha pasado. El área de eventos de una empresa grande que es donde trabaja Edwin, y Edwin me dice como, Valeria, pero yo ya la he contratado a usted para muchos eventos, pues si quieres yo la sigo contratando, pero pues denme una comisión ahí, ¿cómo vamos? Y uno se vuelve a pensar y uno dice, pero una comisión, pero esta persona es empleada de esta empresa, me debería contratar a mí pues porque le parezco una buena opción, porque los precios están acordes, pero si yo le empiezo a dar plata a Edwin, pues eso como que no se siente correcto, ¿cierto? Entonces cuando ese tipo de decisiones a ti en el emprendimiento se te van a presentar mucho, y yo creo que uno tiene que ser muy fiel a sus principios, a su ética, y decir la primera vez que no, porque si lo haces una vez se te va a hacer más fácil como desarrollar tu vida profesional como bajo esos principios. Entonces yo creo que es muy importante ser fiel a tus principios, a tu ética, y decir no a esas cosas que sabe uno que, pues, que no hacen parte de un desarrollo positivo de una empresa o de un negocio. Bueno, ahora, ¿dónde encontramos a Dean? Bueno, a Dink la encontramos como @DinkColombia en todas las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, y tenemos una página web que se llama, que pueden entrar, que es www.dingding.com.co. Bueno, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por escuchar este espacio, por escuchar todas las historias pues de Dean, todas las historias de emprendimiento. Y a ti te agradezco muchísimo porque nos das, siempre lo decimos, así logremos cambiar una sola persona que esté allá viéndonos, escuchándonos, y que le sirva todas estas historias, pues ya cumplimos con el propósito. Sí, total. Entonces te agradezco mucho por haber dado pues este tiempo muy valioso y que le sirva a las personas que nos están escuchando. Así que muchísimas gracias. No, Edwin, a ti muchísimas gracias, a tu equipo, gracias por la invitación, y espero que este podcast le sirva a muchas mujeres emprendedoras. Vale, y seguimos en contacto. ¿Disfrutaste de este episodio tanto como nosotros? Ojalá el contenido te inspire y sea una guía valiosa en tu camino como emprendedor. Nos encantaría que nos acompañes en nuestras redes sociales y que nos escuches en las principales plataformas de streaming para que descubras más episodios. Te esperamos.